Veamos qué es un sistema abierto. Hemos dicho que son aquellos sistemas que intercambian masa con el entorno. Así pues, aquí tenemos dos tuberías que se unen en este cilindro central y es un típico ejemplo de sistema abierto. Puede haber otros muchos más ejemplos, pero nosotros vamos a utilizar este para todas las deducciones que necesitamos. En primer lugar, vemos que existe una tubería que es la encargada de hacer llegar el fluido de entrada al sistema abierto. Por supuesto, tendremos otra tubería en otro lugar para permitir la salida de este fluido. Sistema abierto propiamente dicho sería este cilindro que hemos coloreado en verde. Los sistemas abiertos tienen una peculiaridad que es la de disponer de sistemas de intercambio de calor, como en este caso sería para añadir con una resistencia, pero también se pueden enfriar. Cualquiera de los dos es válido. Y otra cosa que puede extrañar, pero que es extremadamente útil y casi se puede decir que uno de los motivos principales por los cuales existen los sistemas abiertos, que es este dispositivo de intercambio de trabajo, que lo hemos representado ahí mediante una rueda con una serie de paletas que cuando el fluido incida sobre ellas las moverá, o inversamente desde fuera también se puede introducir trabajo. Nosotros no sabemos cómo tratar un sistema abierto, porque solamente hemos visto sistemas cerrados. De tal manera que nos tendremos que ingeniar para, a partir de un sistema cerrado, deducir las propiedades y las ecuaciones y características de un sistema abierto. Bien, pues nosotros lo que tenemos aquí es un sistema cerrado que se parece mucho a lo que hemos visto antes, pero este sistema cerrado tiene dos émbolos que hemos puesto en los tubos de entrada y de salida, de tal manera que en el fondo este dispositivo que hemos encerrado en el marco es un sistema cerrado, porque simplemente lo que vamos es a jugar con compresión y expansión de esta pequeña cantidad de sustancia que vemos aquí, que la vamos a comprimir por un lado y luego con este émbolo vamos a permitir que se expanda por el otro lado. Por tanto, en el tubo de entrada ya no entra realmente ni sale nada, sino que lo que vamos es a trabajar con este sistema cerrado y utilizar el sistema de comprimir y expandir una cierta cantidad de sustancia. Aquí en el tubo de salida también existe el émbolo que cierra el sistema e impide el paso de masa. Bien, esta pequeña cantidad que tenemos ahí, que hemos dejado ahí en el tubo de entrada, es lo que vamos a llamar la masa circulante. Luego veremos el porqué. Así pues, vamos a someter a este sistema cerrado, indico, lo vamos a someter a una primera compresión. Ahí tenemos esa masa, se ha quedado integrada dentro del cilindro grande. La segunda fase va a ser dejar que se expanda y queda de esta manera en el segundo cilindro.
Esto es un truco matemático porque evidentemente si esto fuera agua, alguien puede decir es un fluido incompresible y no se puede comprimir. Perfecto, es correcto, no se podría comprimir, pero si nosotros hacemos en esta deducción matemática que este volumen de la salida sea igual al volumen de la entrada, en ese momento este sistema funciona como si el fluido fuera incompresible, porque todo lo que hemos comprimido se ha expandido y por tanto no ha variado el volumen. Consecuentemente, también será válido para líquidos, no solamente para gases. Recordemos que la palabra fluido alude tanto a líquido como a gas. En este caso, tenemos que la masa circulante, que vimos que estaba a la entrada, la obtenemos aquí a la salida con una cierta masa, presión y volumen. Por supuesto, ya sea un gas o ya sea un líquido, la masa M, esta de aquí, siempre tendrá que ser la misma, porque si no fuera la misma, significaría que se acumula masa dentro del cilindro, de este cilindro, o que se pierde masa dentro del cilindro. Y en ese caso, el sistema sería intratable. En cambio, la presión y el volumen, si es un gas, pueden haber variado. Bien, así que, resumiendo, el truco que tenemos que utilizar para poder deducir todas las propiedades y ecuaciones de un sistema abierto consiste en suponer que tenemos este sistema cerrado con esta cantidad aquí que es la masa circulante y que este sistema cerrado sufre una primera fase de compresión y luego una expansión hasta convertirse en esta segunda figura que tenemos aquí delante, en donde aquí nuevamente, como ya hemos dicho anteriormente, es la masa circulante que ha pasado de esta posición a esta. Pues bien, un sistema abierto sería una sucesión indefinida de esta operación de compresión, expansión, compresión, expansión, compresión y expansión. Hemos dicho que la masa M tiene que ser la misma a la entrada que a la salida. Esto es lo que se denomina régimen permanente. Régimen permanente significa que a lo largo del tiempo las características termodinámicas del sistema no han cambiado en el sistema abierto. Es decir, que aquí, que este es el sistema abierto, no va a variar a lo largo del tiempo ni su presión, ni su volumen, ni su temperatura, ni su masa. Si variase, ya no sería una sucesión de estos pares de compresión y expansión, porque cada par compresión-expansión sería distinta en el siguiente instante, con lo cual sería muy complicado el tratar un sistema abierto. Así pues, nosotros nos vamos a ceñir exclusivamente a sistemas en régimen permanente, donde no hay variación a lo largo del tiempo de ninguna de sus características. Volvamos nuevamente a nuestro sistema cerrado en dos etapas y vamos a estudiar el balance de energías que tienen lugar en este sistema. En primer lugar, ponemos P1 V1 y P2 V2 para las presiones y volúmenes correspondientes a la masa circulante cuando entra y cuando sale. Y esto va a producir un determinado trabajo. ¿Por qué?
Lógicamente, decíamos que en la primera fase esta masa se comprime y se integra dentro del sistema abierto. Por tanto, todo el volumen se comprime teóricamente hasta cero a una determinada presión. Con lo cual, tenemos una compresión que estamos haciendo sobre el sistema y por tanto será un trabajo positivo que será P sub 1 por V sub 1, porque delta de V en este caso es el volumen íntegramente entra dentro del sistema. Y a la salida lo mismo pero al revés. Es decir, este será un trabajo que perderá el sistema y será P sub 2 V sub 2, donde V sub 2 será el volumen que se ha expandido. Así que nosotros vamos a poner desde el punto de vista siempre del sistema abierto, es decir, del cilindro que hemos coloreado en verde, tendremos un trabajo que hemos puesto explícitamente, sus signos, P sub 1, V sub 1, que es el trabajo de compresión positivo del pistón cuando empuja a la masa circulante hacia adentro del sistema. Y luego explícitamente con signo negativo, por eso son las barras de valor absoluto, hemos puesto el trabajo de salida, es decir, P sub 2, V sub 2, con su signo negativo por ser una expansión. Bien, pero hay más trabajos, hay más energías aquí en juego, por una razón, y es que cuando tenemos un sistema cerrado, una bombona de gas, pongamos por ejemplo, si nosotros esa bombona de gas la llevamos al pico de una montaña, pues efectivamente el gas también habrá ganado una energía potencial. Lo que pasa es que esto en un sistema cerrado no tiene excesiva importancia. En cambio, en un sistema abierto sí. ¿Por qué? Porque resulta que la masa circulante vemos aquí que entra con una determinada velocidad que le llamamos C sub 1. Recordemos que la C es velocidad en termodinámica, para no confundirla con V minúscula, que es el volumen específico, que además va a salir dentro de un momento. Así que nosotros vamos a poner velocidad C. Bueno, pues empieza con una velocidad C sub 1 y termina esta masa con una velocidad C sub 2. A diferencia de un sistema cerrado, en el sistema abierto, en esa sucesión que tenemos de sistemas cerrados, en el instante siguiente nosotros vamos a cortar por este punto para volver otra vez a reconstruir el sistema cerrado ¿verdad? Y esta masa se va a marchar y arrastra consigo cosas que a lo mejor ha dejado o ha tomado del sistema abierto que tenemos aquí. Y se pierde para siempre. Es decir, que si esta masa circulante aquí absorbe una cierta cantidad de calor, por ejemplo, cuando sale, automáticamente al marcharse se pierde ese calor. Así que nosotros tenemos que tener en cuenta qué energías puede dejar o llevarse consigo esa masa circulante. Y una de las cuestiones es la energía cinética. Si esta masa entra aquí con una velocidad muy alta, por ejemplo, y sale con una velocidad muy baja, es que ha dejado aquí dentro energía cinética. Por tanto, eso sí hay que tenerlo en cuenta, que eso no pasaba en el sistema cerrado, pero en el abierto sí. En el abierto esa masa se lleva y se trae cosas. Entonces ahí lo tenemos expresado W sub C, y vamos a fijarnos un poquito en los signos. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante y que se olvida muchas veces y es motivo de que luego esto no se entienda. Y es que la masa circulante y el sistema abierto son, por decirlo de alguna manera, enemigos. Es decir, lo que uno se lleva, el otro lo pierde. Y lo que el uno
lo pierde, el otro se lo lleva. Van contrarios. Si la masa circulante pierde energía es porque se la ha dado al sistema abierto. Y si gana energía es porque se la ha robado al sistema abierto. Por tanto, siempre van a llevar signos contrarios y tenemos que fijarnos muy bien el punto de vista bajo el cual estamos viendo esas energías. Entonces, ¿cuál será bajo el punto de vista de la masa circulante la energía cinética? Está claro que es, como siempre, el punto 2 menos el punto 1, que lo tenemos aquí, MC2, MC1. Luego esto está visto desde el punto de vista de la masa circulante, pero como nosotros lo que queremos evaluar es el sistema abierto, tenemos que situar este signo menos aquí, muy importante, para evaluarlo desde el punto de vista del sistema abierto. Y luego hay pues otra energía que ya nos podemos imaginar, que es la energía potencial. Y la energía potencial es exactamente lo mismo. Desde el punto de vista de la masa circulante, su balance de energía será 2 menos 1, que es lo que está indicado. Pero, como tenemos que darle la vuelta, tenemos que ponerlo al revés para verlo desde el sistema abierto, pues por eso le hemos puesto un signo negativo. Entonces, esto es muy importante recordarlo, porque si no, muchas veces se comete el error de pensar que si la masa circulante gana energía, que también la gana el sistema abierto. Es justamente todo lo contrario. Finalmente nos quedan dos energías, una que es el trabajo en el eje, de esta paleta que hemos situado aquí, que más adelante veremos su utilidad, que es muy grande, y el calor que puede intercambiar. A continuación vamos a expresar el primer principio para este sistema cerrado, pero que es, como hemos dicho, una célula de esa sucesión para el sistema abierto. Entonces, delta de U igual a Q más W. Eso, el Q no tiene mayor importancia, pero el W pues es un poco complicado porque hay que sumar esos 4 trabajos que tenemos ahí. Entonces es complicado en el sentido de tedioso. Sencillo, pero tedioso. Entonces añadimos la energía potencial. Aquí hemos visto que ya lo hemos puesto en el sentido 1 menos 2. Y aquí lo mismo 1, 2, visto desde el punto de vista del sistema abierto. Este último término de aquí, que se le suele llamar energía de flujo, también lo añadimos y arrastramos el trabajo en el eje. Bueno, ya tenemos todo. Ahora ya simplemente tenemos que hacer algunas operaciones para simplificar esta expresión, que en realidad esta ya sería la expresión de la conservación de la energía en un sistema abierto. En primer lugar, el incremento de energía interna, como magnitud extensiva que es, será la suma de la variación de energía interna en el sistema abierto, que es U sub S, más el de la masa circulante, que es U sub M. Pero no hemos dicho que esto era un régimen permanente. ¿Qué pasa si hubiera variación de energía interna? Pues, por ejemplo, sería que la temperatura iría aumentando y aumentando y aumentando. Entonces, eso no es un régimen permanente. Si es régimen permanente, esa energía no puede variar. Así pues, el delta de U se debe íntegramente a el término de la masa circulante. Aquí tenemos que se queda solamente la masa circulante. Siguiente operación, vamos a dividir por M. Hay demasiadas masas por aquí, entonces es un poco incómodo. Recordemos de las primeras lecciones lo que era una magnitud específica, que era toda magnitud extensiva dividida por el número de moles o por la masa.
Entonces aquí vamos a obtener unas cuantas magnitudes de estas intensivas específicas. Al dividir, obtenemos lo siguiente. Bien, si esto lo comparamos con lo de arriba, vemos aquí letras mayúsculas y minúsculas. Este trabajo en el eje lo hemos situado aquí. Y el resto todo igual, se van las masas de las energías y aquí la masa la introducimos en el volumen para producir un volumen específico, que lo tenemos aquí. Quiero advertir la importancia que se da a las mayúsculas y a las minúsculas, que normalmente es algo, por la razón que sea, se es muy descuidado con esto. Y siempre se está poniendo una letra mayúscula cuando toca una minúscula y viceversa. Entonces, es muy importante diferenciar entre mayúscula y minúscula, porque la mayúscula corresponde a una magnitud extensiva y la minúscula a una magnitud intensiva, específica. ¿Qué tenemos en este caso? Pues esto es la variación de energía interna de la masa circulante, pues esta es la energía interna específica de la masa circulante. Este es el calor que ha recibido el sistema abierto, pero al dividirlo por la masa circulante tenemos el calor específico por unidad de masa circulante, es decir, el calor específico, que es la cantidad de calor que se ha llevado o que ha dejado la masa circulante dentro del sistema. De la misma manera, la ruedita con las paletas, la masa circulante llega en un momento a esas paletas y o bien le transmite energía o bien se la roba. Entonces, este es el trabajo específico que se lleva o que deja la unidad de masa circulante. Por tanto, toda esta ecuación está vista bajo el sistema de la masa circulante, porque son magnitudes específicas propias de la masa circulante, no del sistema abierto. ¡Ojo! Bien, vamos a hacer ahora unas pequeñas operaciones, como cambiar esto de miembro. Lo vamos a poner aquí arriba y continuamos. Desarrollamos la U como punto 2 menos el punto 1, porque estamos desde el punto de vista de la masa circulante, y aquí vemos que la energía la hemos corregido, porque estaba desde el punto de vista del sistema abierto, punto 1 menos 2, pues volvemos a poner 2 menos 1, pero claro, tenemos que cambiarle el signo aquí. Y ahora ya todo es con relación a la masa circulante. Aquí lo volvemos a ordenar, poniendo en este miembro pues 2 menos 1 también, agrupando U y PV. Y ahora tenemos GZ más un medio de C al cuadrado. Esto es energía mecánica, pero energía mecánica específica, y por tanto no ponemos en mayúscula, sino en minúscula. Estos son los dos términos, por tanto, de energía mecánica, visto desde el punto de vista de la masa circulante. Bien, aquí está ya arreglado y ya solo nos queda dilucidar este U más PV que es, pero es muy fácil, porque sabemos que la entalpía es justamente U más PV. Bueno, pues si dividimos por la masa, vamos a obtener las magnitudes específicas correspondientes. Así que esto no será otra cosa más que H minúscula sub 2 y esto H minúscula sub 1. Bien, y ahora ya si tenemos la ecuación final, nada más nos falta poner simplemente incrementos para ponerlo más comprimido, y tenemos la ecuación de los sistemas abiertos, que emplearemos siempre para cualquier problema que tengamos de sistemas abiertos. También la energía mecánica, en algunos tratados, para quitar ese signo menos, lo colocan a la izquierda sumando a la entalpía. Pero eso sí, recordemos
que todo va con letras minúsculas y va referido a la masa circulante. Por tanto, todos los razonamientos que hagamos serán sobre la masa circulante del sistema. Vamos a acabar de ver el tema de dispositivos y vamos a comprobar que se distribuyen por parejas. Es decir, que hay un aparato y existe otro que es el contrario, por decirlo de alguna manera. Ahora lo iremos viendo. Por ejemplo, en el primer caso, caldera y condensador.
Aquí tenemos lo que hemos visto en las animaciones. En la caldera entra calor porque vaporiza una sustancia. Y en el condensador ocurre lo contrario. Sale calor, enfría, porque está licuando vapor. Por tanto, tenemos calor entrante en la caldera, calor saliente en el condensador. Q positivo en la caldera, Q negativo en el condensador. ¿Qué vamos a tener referente al incremento de entalpía, que es lo que nos interesa estudiar? Pues tiene el mismo signo que Q. Así que aumentará la entalpía y el condensador disminuirá la entalpía. Como norma, en esta presentación vamos a tomar el color rojo para entalpías crecientes y el azul para entalpías decrecientes, para que sea más fácil de memorizar. Siguiente pareja es la bomba y la turbina. La bomba absorbe trabajo porque tiene que bombear un líquido y en cambio la turbina, a partir del vapor que incide o líquido sobre los álabes de la turbina, que hemos visto ahí en las animaciones, nos da un trabajo útil que pierde el sistema y por tanto es negativo. Así pues, bomba, trabajo positivo, turbina, trabajo negativo. Ya el código de colores nos va indicando que la bomba va a tener entalpía positiva y la turbina negativa, por tener el mismo signo que el trabajo específico. Siguiente, difusor y tobera. También hemos visto en las animaciones que lo único que hacen es modificar la velocidad del fluido, por tanto tiene que ver con su energía cinética. El difusor veíamos que frenaba el fluido, por tanto la energía cinética tiene un incremento negativo y la tobera positivo. Aquí vemos que entra con una velocidad mayor y sale con una menor en el difusor, y la tobera entra con una velocidad menor y sale mayor. Bueno, ahora hay que tener precaución, porque en la ecuación de sistemas abiertos hemos visto que la energía cinética va con signo negativo. Por consiguiente, la entalpía va al revés. Aumenta la entalpía en el difusor y disminuye la entalpía en la tobera. Cuidado con esto, que es fácil confundirse. Bien, y ahora vamos a ver la última pareja, que es algo extremadamente corriente, que son tuberías. Tubería que desciende, tubería que asciende. Bueno, esto tiene que ver con la energía potencial. Así que será básicamente lo mismo que en la pareja que acabamos de ver, es decir, que modifica la energía mecánica, pero esta vez es la potencial. Antes era la cinética, la potencial. ¿Qué tenemos en la tubería descendente? Bueno, pues en la tubería descendente tenemos que hay una disminución de energía potencial y en la ascendente, pues lógicamente al revés, asciende. Como tenemos que recordar una vez más que la energía tiene signo negativo, los incrementos de entalpía serán al revés. Es decir, donde baja la energía potencial, sube la entalpía. Donde sube la energía potencial, baja la entalpía. Es normalmente la fuente de mayor error cuando estamos trabajando con energía cinética o potencial, que siempre nos olvidamos del signo, que es contrario. Así que hay que tener especial precaución con esto. Para terminar esta lección, vamos a deducir una ley en las tuberías
que es la disminución de presión en los estrechamientos. Esta sería una tubería, aquí su parte ancha, aquí tiene un estrechamiento y continúa con una sección inferior. Estas son las velocidades C1 y C2 del fluido que vamos a considerar para este caso que es un líquido, agua, por ejemplo. Así pues, tenemos las velocidades en la parte ancha es C1 y C2 en las partes estrechas. Esto que hemos representado aquí, este cilindro sería pues un cilindro de agua de la cantidad de agua que circularía por unidad de tiempo. Y aquí lo mismo. Todo esto nos determina un volumen. Volumen que circula por unidad de tiempo en la parte ancha V y V' en la parte estrecha. Esta es la condición de fluido incompresible, que sería el agua. El volumen a la entrada tiene que ser el mismo que a la salida, porque no se puede comprimir. Y el volumen, vamos a expresarlo como el volumen de un cilindro, que será el área de la base por la altura. Como es por unidad de tiempo, entonces lo que hacemos es multiplicar la velocidad por el área. La velocidad representará la longitud que ha recorrido el fluido en unidad de tiempo. Evidentemente, el área A es mayor que el área A', y consecuentemente, para mantener la igualdad, deberá ser la velocidad C1 inferior a C2, como la intuición ya nos dice. Sabemos que en un tubo estrecho el agua circula a más velocidad. Bien, pues vamos a plantear la ecuación de los sistemas abiertos y vamos a ver que en este caso tenemos que el dispositivo no tiene ninguna resistencia ni hay intercambio de calor. Por tanto, este Q se marcha. Tampoco tenemos ningunas aspas, molinillo, etcétera, etcétera, que nos diga que hay un trabajo en el eje. Así que fuera también. Y nos queda simplemente que solamente hay energía mecánica. Pero además, por ser una tubería horizontal, la energía potencial tampoco cambia, así que la energía mecánica es íntegramente energía cinética, es decir, un medio de C2 al cuadrado menos C1 al cuadrado. Ahora aplicamos lo que hemos visto antes, que C1 es menor que C2, con lo cual la diferencia C2 menos C1 cuadrados, como siempre es positivo por ser cuadrado, siempre es más pequeño C1 que C2. Así que será positivo el paréntesis con el signo menos delta de H negativo. Esto ya lo sabíamos, es decir, estamos abundando un poco en lo mismo. Esto ha servido un poco como ejercicio, pero habrá quien piense que esto realmente, este dispositivo es una tobera, porque acelera el fluido que tiene en el interior. Y como buena tobera, hace disminuir la entalpía, como hemos visto hace un momento. Bien, vamos a desarrollar lo que sería la entalpía como U más PV, pero en este caso tampoco tenemos cambios de temperatura, así que también se puede demostrar que en un líquido también la energía interna es función de la temperatura y por tanto este incremento de U es nulo, así que se marcha y nos queda nada más que delta de PV menor que 0. Pero V
que es el volumen específico, es el mismo, porque es un fluido incompresible. Así que saldrá fuera del incremento y nos queda simplemente V P sub 2 menos P sub 1, siendo P sub 2 y P sub 1 las presiones correspondientes que vemos ahí en la figura, en la parte estrecha y en la parte ancha. Si esto ha de ser negativo, implica que P sub 1 tendrá que ser mayor que P sub 2, quedando demostrado que hay una disminución de presión en los estrechamientos. También aquí la intuición a veces juega una mala pasada, porque si se pregunta por dónde va a romperse un tubo que tenga un estrechamiento, si por la parte fina o por la parte gruesa, parece como que la parte fina es más débil y que debería romperse por ahí. Pues no es cierto, porque hay más presión en la parte gruesa y de romperse se rompería por la parte gruesa.